Bienvenidos una vez más a este canal, Enfoques en MI, Enfoques en Medicina Interna, enfoques realizados de forma práctica. En el día de hoy vamos a hablar del nódulo pulmonar solitario. Espero que esta presentación sea del agrado y sea para el provecho de todos ustedes. Entonces, para empezar en esta oportunidad tenemos que definir qué es el nódulo pulmonar. El nódulo pulmonar no es más que una opacidad bien o mal definida, pero ojo, que su tamaño sea hasta 3 centímetros de diámetro. ¿Por qué? Porque todo lo que sea superior a 3 centímetros es considerado una masa pulmonar. Y es muy importante en su definición que este nódulo pulmonar va a estar rodeado de parénquima pulmonar. En general, más del 50% de los pacientes que tienen un nódulo pulmonar pueden tener otro, es decir, pueden tener más de dos nódulos. ¿Y qué hay que hacer en estas circunstancias? Encontrar o hallar el nódulo dominante, es decir, el nódulo que sea más grande o el nódulo que tenga una apariencia más sospechosa. ¿Por qué es importante hablar de esta entidad? Porque se encuentran cerca de 1.6 millones de nódulos pulmonares cada año en Estados Unidos, y de todos estos, casi el 95% de todos los nódulos pulmonares son benignos. Es muy importante recalcar que la incidencia incrementa con la edad, y esto es debido a muchas cosas. La primera, por todo los factores cancerígenos que acumulamos durante nuestra senescencia, y también porque a medida que avanzamos en edad es posible o es plausible que se realicen más métodos diagnósticos por imagen y se puedan identificar estos nódulos pulmonares. La incidencia es ligeramente mayor en mujeres que en hombres, pero ojo, por encima de los 70 años de edad ya no existe diferencias de género. ¿Qué puede causar nódulo pulmonar solitario? Muchas cosas. Causas neoplásicas, causas primarias y metastásicas, causas neoplásicas benignas como los amartomas, procesos inflamatorios, infecciosos y no infecciosos, como las patologías del colágeno, procesos vasculares congénitas y otras condiciones misceláneas. Vamos a clasificar el nódulo pulmonar. En general, los nódulos pulmonares se clasifican en dos grandes grupos: los nódulos pulmonares sólidos y los nódulos pulmonares subsólidos. A su vez, estos nódulos pulmonares sólidos se clasifican en pequeños, que están por debajo de 8 milímetros, o nódulos pulmonares sólidos grandes, que son mayor o igual a 8 milímetros. Estos nódulos subsólidos también se subdividen en nódulos subsólidos completamente en vidrio deslustrado y nódulos subsólidos que tienen una parte sólida. Así se vería un nódulo en vidrio deslustrado. Vemos que es completamente vidrio esmerilado que no tiene ninguna parte sólida, mientras que el nódulo subsólido con parte sólida tiene vidrio esmerilado y tiene una parte sólida, que es la que está señalando esa flecha. Cuando nos enfrentamos a un nódulo, tenemos que evaluarlo de forma sistemática. Les propongo este algoritmo de pensamiento para evaluar un nódulo pulmonar solitario. Lo primero es pensar en las características del paciente, y ahí nos vamos a ayudar de la historia clínica. Lo segundo es caracterizar de forma adecuada el nódulo, y lo tercero, una vez que hayamos completado estos dos primeros pasos, realizar el manejo y seguimiento del nódulo de acuerdo a las guías internacionales de manejo. Entonces, lo primero son las características del paciente. Mi paciente tiene un índice paquete año mayor o igual a 20, y este ha fumado en los últimos 15 años. Tiene historia personal de una neoplasia extrapulmonar. Tiene historia familiar de un cáncer pulmonar. Fue expuesto a asbesto en algún momento de su vida de forma continua. Es de género femenino, y sobre todo esos pacientes por debajo de 70 años, porque ya vimos que tiene una incidencia mayor de presentar nódulos pulmonares de características sospechosas, o por el contrario, mi paciente tiene historia personal de enfisema o enfermedad fibrótica pulmonar. Muy importante cuando se abordan estos nódulos pesquisar de una forma adecuada si el paciente tiene síntomas relacionados a una infección o a una patología inflamatoria que pudiese ser el causante del nódulo pulmonar. Lo segundo es caracterizar el nódulo, y aquí vamos con estos elementos: evaluar su tamaño, evaluar sus bordes o sus márgenes,
evaluar el patrón de calcificación, evaluar la densidad, evaluar la localización del nódulo y evaluar la tasa de crecimiento, que la vamos a hacer con esto que está acá en pantalla, que ya lo vamos a detallar, que es el tiempo de doblaje de volumen. Entonces empecemos. Lo primero es mirar los bordes. Aquí tenemos distintos ejemplos de bordes o márgenes de nódulo pulmonar. Tenemos acá un nódulo de bordes lobulados, un nódulo de bordes irregulares, un nódulo de bordes lisos y tenemos un nódulo de bordes o márgenes espiculados, que recordemos en el video de los signos del tacar de tórax, esto hace alusión a un sol naciente y estos serían los rayos del sol que traducen esos bordes o márgenes espiculados, posiblemente diseminación linfangítica de un posible proceso neoplásico. Entonces claramente lo más benigno es tener bordes lisos y lo más maligno es tener bordes espiculados. Continuando, vamos a ver los patrones de calcificación. Recordar que en una tomografía de tórax no contrastada, una calcificación se va a definir porque tenga mayor de 200 unidades Hounsfield, como la vemos en esta imagen, que es una calcificación muy densa, es muy central, muy característica de un granuloma. También tenemos otros patrones de calcificación benignos, como son las calcificaciones lamelares, que se asemejan a una palomita de maíz, que también lo vimos en el video del signo del tacar de tórax, que esto posiblemente se asocia a un amartoma pulmonar. Pero sin embargo, tenemos que tener en cuenta todas las posibles patrones de calcificaciones y asociarlos si este patrón de calcificación es benigno o este patrón de calcificación podría ser maligno. Acá tenemos distintos ejemplos, una calcificación muy central, muy bien definida, o calcificación en ojo de toro, esto es un granuloma, esta también es una calcificación muy bien establecida, también de granuloma, y esta es una calcificación laminar, porque está básicamente en láminas. También hace referencia a un granuloma. Y esta calcificación de acá, recordar como la imagen previa, una calcificación en crispetas o en palomita de maíz, hace referencia a un amartoma pulmonar. Sin embargo, ya estas dos calcificaciones no nos gustan mucho. ¿Por qué? Por aquí tenemos una calcificación que es punteada, como pueden ver son punticos, y es una calcificación que es dispersa. Tenemos un punto acá, tenemos otro punto acá, tenemos otro acá y otro acá. Esto se podría asociar con malignidad. Y por último, el otro patrón de calcificación de malignidad son las calcificaciones excéntricas, que están generalmente en una masa pulmonar. Ya vimos los bordes del nódulo, los patrones de calcificaciones. Ahora vamos a hablar de la densidad grasa dentro del nódulo. Para definir que estamos ante una atenuación grasa, las unidades Hounsfield deben estar entre menos 40 a menos 120. Aquí podemos ver unas atenuaciones grasas dentro de un nódulo que son sugestivas de un amartoma. Como podemos ver, esto es grasa porque nos vamos acá al tejido celular subcutáneo y vemos que también es grasa. Pero sin embargo, no toda atenuación grasa dentro de un nódulo es amartoma. Tenemos que tener siempre diagnósticos diferenciales y esto es lo práctico del video. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de atenuación grasa dentro de un nódulo pulmonar solitario? Primero, la neumonía lipoidea y segundo, metástasis pulmonares de liposarcoma y de carcinoma de células renales. Continuando, vamos a evaluar dónde está localizado mi nódulo. Entonces, si mi nódulo tiene una localización pericisural, es decir, cercano a la cisura pulmonar, y aparte de eso, mi nódulo tiene una forma triangular, como podemos ver en la imagen, y en este otro ejemplo está muy cerca de la cisura y es de una forma triangular, esto es sugestivo de un ganglio linfático y no amerita seguimiento porque no corresponde a un nódulo. Pero si mi nódulo está localizado en los segmentos superiores del pulmón, este nódulo sí nos tiene que prender las alarmas y ver qué otras características de malignidad tiene. Porque, como podemos ver en esta flecha, todos los nódulos de localización maligna se suelen ubicar hacia los segmentos superiores del pulmón, con
OR de hasta de 1.9. Y acá les elucido que el lóbulo principalmente afectado es el lóbulo superior derecho. Hay una teoría pues que está en esta bibliografía que aquí dejo en la presentación, que es que en la fase inicial de la inspiración, por la anatomía del bronquio fuente derecho, generalmente las sustancias tienden a irse hacia el lóbulo superior derecho. Por lo tanto, este lóbulo es el que está en contacto con los principales cancerígenos, sobre todo en las personas que fuman. Esta es la teoría que dice que el lóbulo superior derecho es el principalmente afectado por las neoplasias. ¿Qué no es nódulo pulmonar? Ver una imagen redondeada que tenga un vaso nutricio y un vaso de drenaje. Esto es típico de las malformaciones arteriovenosas. Ya vimos o repasamos cuáles eran las características de benignidad. Vamos a resumir las características de malignidad. Que el nódulo tenga márgenes espiculados o irregulares. El patrón de calcificación, que sea un patrón de calcificación punteado, disperso o excéntrico. Que el nódulo esté localizado en el lóbulo superior derecho. El tamaño del nódulo, a mayor tamaño, mayor malignidad. Y por último, el tiempo de doblaje del volumen o cuánto ha crecido el nódulo. Para esto es menester tener una imagen de comparación para hacer la comparativa respectiva. ¿Qué es el tiempo de doblaje del volumen? Es el tiempo dentro del cual el nódulo dobló su diámetro. ¿Cuándo se considera un tiempo de doblaje del volumen consistente con malignidad? Cuando este está por encima de 30 días, pero por debajo de 400 días. Ya que caracterizamos a nuestro paciente y caracterizamos a nuestro nódulo, lo que sigue es el manejo y el seguimiento del nódulo pulmonar de acuerdo a las guías de las sociedades internacionales. Tenemos distintas guías que están resumidas muy bien en esta tabla de este artículo de llama, del American College of Chest Physicians, de la Sociedad de Fleischner y Lund-Ratz. Antes de adentrarnos a interpretar estas tablas, aquí les enmarco dos palabras. Les enmarco la palabra bajo riesgo y les enmarco la palabra alto riesgo. ¿Qué significa bajo y alto riesgo? Significa lo siguiente. Para estas sociedades, que esto es importante a la hora de interpretar la tabla. El bajo riesgo son los pacientes jóvenes, son los pacientes que tienen poco o ningún antecedente tabáquico, son los nódulos que tengan bordes regulares y que tengan una ubicación distinta al lóbulo superior. Mientras que los pacientes de alto riesgo son aquellos, lo contrario del bajo riesgo, ¿no? Edad avanzada, un hábito tabáquico pesado, que el borde tenga márgenes espiculados y que la ubicación sea en el lóbulo superior. Una vez tenido claro estos dos conceptos de alto y de bajo riesgo para las sociedades, ya podemos empezar a interpretar las tablas. Vamos a hacerlo de una manera sencilla para que se dé a entender estas tablas. Entonces lo primero es que vamos a hablar del nódulo pulmonar solitario por debajo de 8 milímetros. Como podemos ver, lo dividen en hasta 6 milímetros y de 6 a 8 milímetros. Entonces empecemos. El nódulo pulmonar sólido pequeño menor de 8 milímetros que mide hasta 6 milímetros, el seguimiento se realiza así y le resumo la tabla. Los pacientes de bajo riesgo no se realiza seguimiento, mientras que los pacientes de alto riesgo, que son las características que previamente mencionamos, el seguimiento se realiza en un año. Y así hemos resumido esta tabla del nódulo sólido pequeño de hasta 6 milímetros. ¿Qué pasa con los nódulos que miden de 6 milímetros pero menores a 8 milímetros? Pasa lo siguiente. Como podemos ver, también lo dividen en pacientes de bajo y de alto riesgo, y el número mágico acá, aunque eso va a variar de acuerdo a las características del paciente, a la individualización de ese nódulo y al ojo clínico, pero en general el número mágico es que un nódulo de 6 a 8 milímetros se sigue en 6 meses. Esta diapositiva creo que es supremamente importante y es saber qué nos sirve por nada para el nódulo que mida menos de 8 milímetros. La tomografía con emisión de positrones con 18 fluodeoxiglucosa
¿Por qué? Porque por debajo de 8 milímetros no llega la resolución espacial de esta modalidad diagnóstica. Y lo segundo, la broncoscopia y la biopsia guiada por TAC con aguja no tienen un buen rendimiento con lesiones por debajo de 8 milímetros. Entonces, no hacer nada de esto en nódulos sólidos pequeños. Continuemos con el nódulo pulmonar sólido grande, que es ese que mide mayor o igual a 8 milímetros. Lo primero es estimar la probabilidad de malignidad. ¿Por qué? Porque recordar que este nódulo va a medir entre 8 a 30 milímetros. Puede ser tan benigno que tenga una tasa de malignidad por debajo de un 1% o puede ser tan maligno que tenga una tasa de malignidad por debajo del 70%. Entonces, en este escenario hay que estimar la probabilidad de malignidad. Se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer con el juicio clínico o se puede hacer con modelos de predicción de la valoración de riesgo, que son todos estos modelos. Hay distintos, está el modelo de la Clínica Mayo, está el modelo de la Universidad de Brock, está el modelo de los asuntos de veteranos de Estados Unidos. Es muy importante tener en cuenta dónde fueron realizados o validados estos modelos. Entonces veamos que el modelo de la Clínica Mayo detectaron el nódulo en radiografías de tórax. Este nos podría servir. Por ejemplo, este modelo de Herder detectaron el nódulo en radiografía de tórax y en PEG scan. El PEG scan es algo que no hacemos de rutina nosotros, entonces este tal vez no nos sirva. Y vemos este modelo, que es el modelo de los asuntos de veteranos de Estados Unidos, que lo detectan en radiografía de tórax y lo confirman con TAC. Tal vez este se acerca un poco más a nosotros. Entonces, de estos 5 modelos, tal vez nos gustaría el modelo de la Clínica Mayo y este modelo, el BA. Entonces, ¿cuál escoger? Pues vamos acá a la parte inferior de la tabla y vemos el área bajo la curva. Vemos que el área bajo la curva del modelo de la Clínica Mayo es de 0,83 y el área bajo la curva del modelo de BA es de 0,79. Es por eso que generalmente el modelo de predicción de la valoración de riesgo que se tiende a usar es el modelo de la Clínica Mayo. Entonces acá tenemos un ejemplo, esto lo pueden encontrar en Google, en Internet, ahí colocan modelo de la Clínica Mayo del nódulo pulmonar y les puede abrir distintas calculadoras. ¿Qué les pide eso? Pues les va a pedir la edad, el diámetro del nódulo, si el paciente tiene hábito tabáquico actual o pasado, si tiene un cáncer estratorácico diagnosticado por encima de 5 años, la ubicación superior del tumor y si el nódulo es espiculado o no. Acá pues llenamos una serie de datos para hacer un ejemplo. Un paciente de 65 años con un diámetro o un tamaño del nódulo de 10 que tuvo o tiene hábito tabáquico, que no tiene cáncer diagnosticado estratorácico en 5 años, que tiene una localización superior del nódulo y que su nódulo es espiculado, nos da un porcentaje, 40.2% de malignidad. ¿Qué hacemos con ese porcentaje? Ya lo vamos a ver. Entonces, esta es la tabla de interpretación del nódulo por encima de 8 milímetros. Entonces, ¿qué nos pide? La probabilidad pretest, que fue la que acabamos de calcular con el modelo de la Clínica Mayo. Tenemos una probabilidad baja, menor del 5%, intermedia entre un 5 y un 65%, y una probabilidad pretest alta que está por encima de un 65%. ¿Qué hacemos con el paciente con probabilidad baja? Aquí dice, hágale seguimiento en 3 meses. Pero, ¿qué hacemos después de esos 3 meses? Pues acá lo tengo. Paciente con probabilidad pretest baja, menor del 5% de malignidad. Hago el TAC en 3 meses y puedo tener 3 escenarios. El escenario en que ese nódulo me disminuyó de tamaño y no hago más seguimiento. Segundo, un escenario en el que el nódulo tuvo un incremento significativo de tamaño. ¿Qué es un incremento significativo de tamaño? Que incremente mayor o igual a 2 milímetros. ¿Qué me toca hacer acá? Pues ya toca plantear intervenciones. ¿Voy a tomar una muestra tisular o va a ser llevado a resección quirúrgica? Y el último escenario es que en 3 meses yo le haga el control y ese nódulo persista estable de tamaño. ¿Qué hay que hacer? Una TAC de control en 6 meses. En esos 6 meses pueden surgir estas dos posibilidades, que esté estable y ya seguiría ese nódulo cada año, o que mi nódulo incrementaría de tamaño y lo llevaría
a una intervención. Entonces, de forma sencilla, acá desglosamos qué se hace con los nódulos con probabilidad pretest baja. ¿Qué se hace con aquellos con probabilidad pretest intermedia entre un 5 y un 65%? Pues tenemos tres alternativas. El PEG-SCAM, que recordar que eso lo que mide es básicamente la actividad metabólica de la glucosa, y todo lo que incrementa la actividad metabólica de la glucosa lo podría ver esta modalidad diagnóstica. Entonces, un nódulo inflamatorio, un nódulo infeccioso. Entonces el PEG-SCAN no es tan específico. Su especificidad para nódulo pulmonar solitario es de cerca a un 70%. Entonces, pues eso queda ya a consideración. Y tenemos otras dos opciones, que es la biopsia no quirúrgica, es decir, por broncoscopia, o una biopsia guiada por TAC, y por último, la resección quirúrgica. Entonces, pues ya ese escenario va a depender del clínico, de la individualización del paciente y de las preferencias del mismo, ¿no? Y de las expectativas de vida y demás. Y sí es muy claro, y esto es muy claro, que todo paciente con probabilidad pretest alta tiene que ser llevado a cirugía para resección y estudio histopatológico. Ya abordamos el nódulo pulmonar sólido, vamos a abordar el nódulo pulmonar subsólido. Para abordar esto tenemos que tener en cuenta dos cosas. Lo primero es que si hay un nódulo subsólido con parte sólida, el tamaño que vamos a tomar de referencia es el componente sólido del nódulo. ¿Por qué? Porque es el que se puede medir más fácil. Y lo segundo, si yo tengo un nódulo subsólido con parte sólida y su componente sólido mide mayor o igual a 8 milímetros, yo voy a seguir la guía del nódulo pulmonar sólido grande que acabo de mostrar acá, que es esta tabla. ¿Listo? Entonces, empecemos con el nódulo pulmonar subsólido. Si está por debajo de 6 milímetros, a este nódulo no se le realiza seguimiento, se considera un nódulo benigno y se deja quieto. Pero si está por encima de esta medida, hay que toca ver qué hay que hacer. Si está por encima de 8 milímetros, ya sabemos, seguimos la tabla que ya analizamos. Pero si está por encima de 6 pero por debajo de 8, tenemos que ver. Si es un nódulo que es de vidrio esmerilado, el seguimiento lo podemos hacer de 6 a 12 meses, mientras que si es un nódulo subsólido con parte sólida, el seguimiento se hace de 3 a 6 meses. ¿Y por qué se hace un seguimiento más estrecho acá? Porque recordemos, el nódulo subsólido, la parte de vidrio esmerilado, posiblemente se asocia a un adenocarcinoma de bajo grado, mientras que la parte sólida se asocia a un adenocarcinoma invasivo. Por eso es que el seguimiento es más estrecho en los nódulos subsólidos de parte sólida. Cuando definitivamente no realizar un seguimiento a un nódulo pulmonar solitario, cuando este sea estable en mayor o igual a 2 años, es decir, yo hago una comparación, ese nódulo se quedó totalmente quieto de tamaño, ya ese nódulo no le hago más seguimiento. Y esto lo sustenta este ensayo clínico publicado en la revista de Lancet Oncología en el año 2014, el Nelson Trial of Low Dose of CT Screening. Cuando tiene características por imagen de benignidad, cuando sea una que tenga calcificación densa central, que ese nódulo posiblemente sea sugestivo de un granuloma, o que tenga una densidad grasa, como ya la vimos, que sea sugestiva de un amartoma, pues eso se deja quieto, no se sigue. Lo otro es lo que ya vimos, cuando sea un nódulo subsólido de vidrio deslustrado, que sea por debajo de 6 milímetros y que no tenga factores de riesgo para cáncer pulmonar. Eso tampoco se sigue, como acá lo explicamos. Las conclusiones de esta presentación es que al menos el 95% de todos los nódulos pulmonares identificados son benignos. Tener en cuenta que es un granuloma, que es un ganglio linfático. Recordar que ese ganglio linfático es el que está pericisular, con forma triangular. Lo segundo es que ¿por qué estamos presentando este tema? Porque la evaluación ideal de un individuo con nódulo pulmonar aceleraría el tratamiento de un nódulo maligno, mientras que minimizaría las pruebas para aquellos que tengan un nódulo sugestivo de benignidad. Y la última conclusión es cuál de estos tres nódulos es más maligno. Entonces, el nódulo pulmonar subsólido de parte sólida es más maligno que un nódulo sólido, y este a su vez es más maligno que un nódulo de vidrio deslustrado. Espero que les haya gustado este video.
Si quieren pueden dejar qué temas quisiéramos que abordemos en próximos videos y les dejo el botón de suscripción por si se quieren suscribir a nuestro canal. Muchas gracias.